CIA. Edgar Velasco, el pueblo Misak, a esta hora en diálogo con el CIA, Sistema Informativo de las Américas. John Didier en Rodríguez Marín. John Didier, le escucha Edgar Velasco. Bueno, Edgar, la verdad es que a mí personalmente me resulta incomprensible lo que están haciendo los indígenas. Yo respeto profundamente a los indígenas, me siento orgulloso de este pueblo. Es más, pues uno podría decir, si se mira el color de mi piel, que yo vengo de ahí también, de los indígenas. Lo cierto es que no logro comprender cómo están ustedes pasando una factura de cobro de algo que pasó hace muchísimos años, algo que ya es cultural. No es que se le esté haciendo apología a lo que haya sido el pasado de ellos, simplemente que se recuerda que uno tiene una historia. De esa manera existen en las ciudades estas estatuas, estas esculturas. De todas maneras, no es el camino. Yo digo que tumbando las estatuas no van a devolver, no se va a solucionar nada. Tumbando las estatuas no les van a devolver la tierra, tumbando las estatuas no se va a reparar el daño que le causaron al pueblo indígena cuando llegaron los conquistadores. Luego, entonces, esto no deja de ser sino como un acto delincuencial, diría yo, en ese sentido, porque están destruyendo la imagen de las ciudades, lo que costó dinero, lo que se construye con los impuestos de los ciudadanos, que es tratar de tener algo bonito. En cualquier parte del mundo donde usted va, tienen una estatua de quien la fundó. Infortunadamente, quienes nos conquistaron fueron ladrones. Y fue lo que llegó a América. Entonces uno empieza a renegar de su pasado y yo he dicho entonces, ¿por qué entonces no dejamos de hablar español? Es decir, lo que ustedes hacen puede ser que tengan todo el derecho a reclamar el atropello del que fue víctima el pueblo indígena en estos territorios, pero con eso no van a solucionar nada. Y entonces, ¿por qué lo que hace a veces los indígenas para el país es poner más problemas, ponerle más problemas al país? Por ejemplo, se ha visto el tema de los cultivos ilícitos en Colombia, que patrocinan este tema de los cultivos ilícitos en Colombia, generando esto dolor para el país, porque la industria del narcotráfico no hace sino traer Estás muerte a haciendo Colombia. una Uno entrevista creería o que los estás indígenas haciendo un podrían aportar juzgamiento. mucho en materia de agricultura. ¿No estás haciendo una entrevista o estás haciendo un juzgamiento de que los pueblos indígenas no le aportan a Colombia, que no estamos haciendo nada, que no hacemos nada con tomar estatus? Pues yo creo que esa no es una forma de hacer periodismo tampoco en Colombia. Perdón. Precisamente por esa forma de entrevistar existen estos tipos de símbolos también, porque tú estás haciendo un juzgamiento diciendo que nada sirve en CIA. tumbar estatuas. Las estatuas son símbolos ya sean de poder, pueden haber de estatuas también símbolos de reconciliación, estatuas símbolos de paz. O sea, existen muchos tipos de estatuas y muchos tipos de símbolos. Y así como es un símbolo, ahí Gonzalo Jiménez de Quesada, ahí en la plaza al frente de la Universidad del Rosario, y al mismo tiempo con una calle con el nombre en honor a él, pues la caída también es un símbolo. Precisamente de eso se trata. No desaparece la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada, sino esto ya es una convocatoria a que se cuenten esas otras historias que no se han contado de Gonzalo Jiménez de Quesada, sino solamente es contar que fue el fundador de Bogotá, para algunos, para nosotros no, sino contar también los crímenes que hay detrás de estos personajes. O alguna vez en la escuela a ti te han enseñado a quién era Gonzalo Jiménez de Quesada, quién era Sebastián del Alcázar. No, a nadie en Colombia se nos ha enseñado sobre eso. Entonces, la única forma de provocar memoria histórica en este país precisamente con estos actos, haciendo que se hable de estas verdades que no se han hablado. Y a eso es lo que nosotros estamos convocando. O sea, nosotros no podemos pensar en procesos de reconciliación, CIA. no podemos pensar en procesos de paz en Colombia si no hablamos sobre las verdades históricas. O sea, de eso se trata. No se trata de que no pueden hacer nada, que ustedes siembran cultivos, lo estoy diciendo, no. O sea, los grandes dueños del narcotráfico, o sea, no son los pueblos indígenas. Incluso el Centro Democrático ha tenido dentro de sus aliados a narcotraficantes que tienen en sus propias fincas, también tienen sus procesamientos de coca muy cerca de la capital. Entonces no, o sea, eso no lo podemos aceptar. CIA. Entonces este tema de la violencia en Colombia no lo hemos hecho nosotros. Históricamente aquí en Colombia, hasta la actualidad,
1% de los propietarios del país posee el 80% de la tierra en Colombia. ¿Y cómo creen que la poseemos? Fueron dueños de estos territorios históricamente antes de la colonia, bueno, antes de la república. ¿Cómo lo adquirieron? ¿Cómo lo adquirieron? Hay que preguntarse. Y adquirieron en medio de un conflicto armado que ha existido para nosotros históricamente, y este último conflicto armado que existe. Hay cifras en donde se demuestra que aquí en Colombia, en el marco del último conflicto armado, se han despojado entre 6 y 10 millones de hectáreas solamente en este último conflicto armado. Y eso nos tiene que llamar la atención. Y en medio de un país que vimos un conflicto tan grave, o sea, ¿cómo es posible que en las plazas públicas existan símbolos que le hacen apología a la violencia, símbolos de colonización? O sea, nosotros estamos en un país democrático, nosotros no estamos en la época de la colonia. Entonces, eso también tiene que cambiar, esas formas de representación. Hace un rato una periodista me preguntaba, pero ustedes, ¿por qué no dialogan con los gobiernos para que se quiten? ¿Por qué no se consensúan? Precisamente ese es el tema. Aquí en Colombia nunca se ha consensuado para colocar estas estatuas que hoy existen en todos los espacios públicos del país. ¿Cuándo se ha consensuado? No se han consensuado. Entonces también no solamente es un llamado, sino una exigencia a que los espacios públicos del país los custodiamos entre todos y no desde un poder central en donde nos imponen símbolos y asimismo nos gobiernen. Entonces, esas formas de representación sí tienen que ver con formas de gobernar, sí tienen que ver con formas de distribución de la tierra y tienen que ver con los debates estructurales del país, de este país, como es el tema de la tierra y el tema de participación política en Colombia. Entonces, no son temas aislados y no es que no sirva de nada. O sea, esto es precisamente provocar el debate, provocar esas preguntas y esas afirmaciones que tú también estás haciendo, pues es parte del debate que hay que hacer. Pero no se puede decir que no sirve para nada.